¿Podría hallarse un ejemplo más claro para enseñar a los cabezas de familia que no pueden alcanzar plenamente su salvación sin trabajar también en la de sus hijos? De nada servirán los días dedicados a la penitencia, a las lágrimas derramadas por sus pecados o a la generosidad de repartir sus bienes entre los pobres, si descuidan la salvación de sus hijos. En ese caso, todo estará perdido. ¿Aún lo dudáis? Abrid la Sagrada Escritura y descubriréis que, cuando los padres vivieron en santidad, también sus hijos caminaron por esa senda. Siempre que el Señor exalta a padres o madres por su fe y piedad, señala también que sus hijos y servidores siguieron su ejemplo. ¿Desea el Espíritu Santo ensalzar a Abraham y a Sara? Tampoco omite entonces hablarnos de la inocencia de Isaac y de la fidelidad de su siervo Eliezer. Y si nos presenta las virtudes excepcionales de la madre de Samuel, al mismo tiempo destaca las cualidades sublimes de este hijo digno de ella. Cuando nos invita a contemplar la rectitud de Zacarías y Elisabet, inmediatamente nos muestra también a Juan Bautista, el santo precursor del Salvador. Si exalta a la madre de los macabeos como modelo de maternidad ejemplar, nos revela igualmente el valor y la generosidad de sus hijos, quienes entregaron su vida con alegría por amor al Señor. Asimismo, cuando San Pedro menciona al centurión Cornelio como un modelo de virtud, no olvida destacar que toda su familia servía con él al Señor. Y en el Evangelio, cuando se nos habla de aquel oficial que acudió a Jesucristo para implorar la sanación de su hijo, se nos dice también que, una vez obtenida, no descansó hasta que toda su familia siguió al Señor. ¡Qué ejemplos tan inspiradores para los padres y madres! Dios mío, si los padres y madres de hoy tuvieran la gracia de vivir en santidad, ¿cuántos más hijos encontrarían el camino al cielo? Y al contrario, ¿cuántos menos serían los que acabarían en el abismo del pecado y la perdición? Tal vez os preguntéis, ¿qué debemos hacer para cumplir estos grandes y solemnes deberes? Aquí está la respuesta: instruid a vuestros hijos. Enseñadles a conocer a Dios y a vivir según sus mandamientos. Corregidlos con amor cristiano, dadles un ejemplo de virtud y guiadlos por el sendero que conduce al cielo, caminando vosotros mismos por esa senda. Sin embargo, ay de vosotros si este llamado no hace más que añadir peso a vuestra condenación. Al mostraros la magnitud de vuestros deberes, es como intentar descender a un abismo insondable o tratar de abarcar una verdad que excede nuestra comprensión humana. No obstante, por difícil que parezca, este camino no es imposible, porque la gracia de Dios todo lo transforma. Para cumplir con este propósito, es indispensable que lleguéis a comprender el valor inmenso e inestimable de las almas de vuestros hijos, el precio que Jesucristo pagó con su pasión y muerte para abrirles las puertas del cielo, y la formidable cuenta que un día habréis de rendir ante Dios por ellos. Reflexionad sobre los bienes eternos que les arrebatáis cuando descuidáis sus almas, y los tormentos que con vuestra indiferencia les preparáis para la eternidad. ¡Oh, padres insensatos! Si amaseis a vuestros hijos siquiera con la determinación con que los persigue el demonio. Él, aun si tuviera que pasar 3000 años tentándolos para asegurarlos como suyos, consideraría bien invertidos todos sus esfuerzos. Lloremos, pues, la tragedia de tantas almas que, día tras día, son arrastradas al abismo por la negligencia de aquellos que debían guiarlas al cielo. Permítime hablaros, aunque sea con brevedad, de vuestras ineludibles responsabilidades. Y si aún conserváis un destello de fe en vuestros corazones, contemplad lo que Dios espera de vosotros en favor de las almas que os ha confiado. ¿Cuántos esposos, por su descuido, serán privados del cielo? ¿Por qué?, me preguntaréis. Porque son incontables los que ingresan al estado del matrimonio sin la preparación adecuada, profanando el sacramento desde el mismo instante en que lo reciben. Preguntaos sinceramente, ¿cuántos se preparan debidamente para este vínculo sagrado? Algunos buscan únicamente satisfacer sus deseos impuros, otros se casan por interés material o por la atracción superficial de la belleza, mientras que pocos, muy pocos, entran en este estado con el propósito supremo de glorificar a Dios. ¡Ay! ¡Cuántos matrimonios profanados! ¡Qué escasas son las uniones en las que reinan la paz, la virtud y la fe! Dios mío, ¿cuántos esposos caminan hacia su condenación eterna?
No es mi intención detenerme en todos los detalles ahora, sino centrar nuestra atención en los deberes que los padres tienen hacia sus hijos. Estos son tan vastos y profundos que bastan para ocupar toda nuestra reflexión. No mencionaré aquí a aquellos padres y madres que cometen crímenes tan graves que podrían ser descritos con los términos más severos y enérgicos. Hablo de los que osan limitar el número de sus hijos, imponiendo barreras a los designios de la divina providencia y resistiéndose a la voluntad adorable de Dios. Cubrámonos el rostro de vergüenza ante estas iniquidades y dejemos que permanezcan veladas, pues el Dios que todo lo ve, todo lo mide y todo lo juzga, sabrá descorrer ese velo en el gran día de las venganzas. Amigo mío, tal vez tus crímenes estén ocultos ahora, pero aguarda un poco. Dios los revelará con claridad ante el universo entero. En ese día del juicio, los horrores cometidos dentro del matrimonio saldrán a la luz, horrores tan terribles que incluso los paganos se estremecerían al contemplarlos. No hablaré tampoco de esas madres crueles que sin remordimiento, y quizá con satisfacción, aceptarían ver morir a sus hijos antes de permitirles nacer y recibir la gracia del santo bautismo. Algunas lo hacen por temor a las dificultades de educarlos, otras por el miedo al desprecio de un esposo brutal y carente de razón, y ni siquiera menciono la falta de religión, porque ni los paganos se atreverían a cometer semejantes atrocidades. Dios mío, ¿es posible que tales crímenes tengan lugar entre los cristianos? Y, sin embargo, su número no es pequeño. Oh, cuánto se debe repetir esta triste verdad, cuántos matrimonios conducen a la condenación. ¿Acaso os ha dado Dios la razón y la voluntad, dones tan sublimes, para que los empleéis en ofenderle con mayor gravedad que los animales irracionales? ¿Será necesario que aprendamos de las aves del cielo o de las fieras del bosque, que cuidan con esmero y devoción a sus crías? Contemplad con qué regocijo los humildes animales celebran el milagro de la vida al ver crecer su prole. Durante el día, se afanan en buscar alimento para sus crías, y al caer la noche, los resguardan en sus nidos, protegiéndolos de los rigores de la intemperie. Si una mano cruel les arrebata a sus pequeños, lamentan su pérdida con un llanto desgarrador, permaneciendo cerca del nido con la esperanza de reencontrarlos. ¡Qué ejemplo tan conmovedor de fidelidad y amor maternal nos brindan las criaturas del campo! Y sin embargo, qué vergonzoso resulta que no solo los paganos, sino incluso algunos cristianos, hijos de Dios, sean menos diligentes en cumplir los designios de la providencia que las mismas bestias, a quienes el Creador no dotó de razón, pero sí de un corazón generoso y compasivo. Qué dolor produce considerar a esos padres y madres, que, siendo escogidos por Dios para poblar el cielo, desatienden tan sublime misión. No continuemos con tan lamentable tema, pues mancha el alma. Mejor adentrémonos en otros puntos que despertarán mayor interés entre quienes me escuchan. Hablaré con la mayor claridad posible, para que comprendáis vuestros deberes y así os dispongáis a cumplirlos con prontitud. 1. La oración durante la gestación. Desde el momento en que una madre sabe que lleva una vida en su seno, debe elevar oraciones fervientes y, si le es posible, ofrecer limosnas o solicitar la celebración de una santa misa. Estas súplicas imploran a la Santísima Virgen que cubra al niño bajo su manto protector, pidiendo a su divino Hijo que le conceda la gracia de vivir hasta recibir el santo bautismo. Una madre verdaderamente piadosa se dirá a sí misma: «Qué gozo eterno sería ver a este hijo mío convertido en santo y contemplarlo a mi lado en el cielo, alabando juntos a Dios por toda la eternidad». Sin embargo, ¿cuántas madres en su lugar se lamentan de su estado o incluso conciben pensamientos indignos, deseando deshacerse del fruto de su vientre? Dios mío, ¿es posible que un corazón cristiano, llamado a ser refugio de vida, pueda acariciar tales pensamientos homicidas? Y no obstante, ¿cuántas serán reveladas en el día del juicio con esas intenciones ocultas que claman justicia divina? 2. Cuidado físico y emocional durante el embarazo. La madre que desee asegurar el alma de su hijo para el cielo debe evitar dos peligros principales. Esfuerzos físicos desmedidos. Llevar cargas pesadas puede dañar al niño, incluso causando su muerte. Consumo de sustancias dañinas. Algunas bebidas o remedios ponen en riesgo la vida del hijo. Además,
debe guardarse de arrebatos de ira que podrían afectarle gravemente. Por su parte, los maridos deben mostrar paciencia y comprensión. Si no desean hacerlo por la madre, háganlo por el alma de su hijo, cuya salvación depende del bautismo. Qué tragedia sería que un niño muriera sin recibir esta gracia indispensable para la vida eterna. 3. Preparación espiritual para el parto. Cuando la hora del alumbramiento se aproxima, la madre debe confesarse, pues muchas mujeres mueren en el parto, y si estuvieran en pecado mortal, arriesgarían su eternidad. Estar en gracia de Dios transforma los dolores del parto en méritos para el cielo. Una confesión bien hecha atraerá bendiciones divinas tanto para ella como para su hijo. Incluso en este momento de sufrimiento, la madre debe conservar el pudor, recordando que está en presencia de Dios y de su ángel custodio. 4. Bautismo inmediato. Los padres deben procurar que el bautismo se administre en las primeras 24 horas tras el nacimiento. No hacerlo sin causa grave les hace culpables. Además, al elegir padrinos, debéis buscar personas virtuosas, pues sus oraciones y buen ejemplo alcanzarán copiosas gracias celestiales para el niño. 5. Precauciones al dormir. Nunca permitáis que los hijos menores de 2 años duerman en la misma cama que los padres. Aunque os sintáis cansados o haga frío, recordad que esta práctica ha causado tragedias. ¿Cuántas madres han encontrado a sus pequeños ahogados por la mañana? Aunque el niño esté bautizado, dejad que viva, pues su vida puede estar destinada a grandes obras en el reino de Dios. 6. Modestia en el cuidado de los hijos. Las madres deben evitar actitudes negligentes o imprudentes que expongan a sus hijos a situaciones indecorosas. Vuestro deber como madres cristianas es preservar siempre la modestia y proteger la pureza de vuestros pequeños. 7. Vigilancia de los hijos. Si enviáis a vuestros hijos lejos, vigilad su comportamiento. La negligencia en esta etapa puede dar lugar a pecados que con el tiempo los alejen de Dios. Recordad que sois responsables de sus almas y que rendiréis cuentas ante el tribunal divino. 8. Advertencias sobre el cuidado de los hijos. También debo advertirles que vigilen cuidadosamente a sus hijos cuando los envíen al campo. Lejos de su presencia, se entregan a las malas influencias del demonio. Me atrevería a afirmar que cometen toda clase de deshonestidades, y que a veces emplean la mitad del día en actos abominables. Sé que la mayoría ignora el mal que están haciendo, pero esperen a que tomen conciencia de ello. El demonio no olvidará excitar en ellos el recuerdo de sus acciones pasadas para incitarlos nuevamente al pecado. ¿Saben cuál es la causa de su negligencia o ignorancia? Presten atención, porque es crucial. Muchos de los niños que envían al campo, al recibir su primera comunión, cometen sacrilegio, adoptan hábitos vergonzosos y o no se atreven a confesarlos, o no se han arrepentido de ellos. Así, cuando un sacerdote intenta evitar su condenación, se ve obligado a resistirse a absolverlos. Sus padres, entonces, lo recriminan, diciendo: «Lo ha hecho porque se trata de mi hijo». ¡Ay de ustedes! Velen con mayor diligencia por sus hijos, y no serán separados del tribunal santo. No duden de ello. Muchos de sus hijos comenzaron su perdición en esos momentos en que se iban al campo. Pero, dirán algunos, no podemos seguirlos todo el tiempo, tenemos otras ocupaciones. No entro en ese asunto, pero lo que les digo es que, en última instancia, deberán rendir cuentas por las almas de sus hijos como si fueran propias. Pero estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos. No sé si realmente hacen todo lo posible, pero lo que me consta es que si sus hijos se condenan por culpa de su negligencia, ustedes también compartirán esa condena. Esto es lo que sé, y nada más. No me digan que estoy exagerando en esto. Quienes aún no hayan perdido por completo su fe deben reconocer que lo que digo es cierto. 9. Que sus hijas no se rodeen de personas desconocidas. Deben evitar que sus hijas o criadas duerman en habitaciones donde por la mañana deban entrar los mozos o criados a buscar forrajes, patatas, etc. Es lamentable que muchas hijas o criadas se vean obligadas a levantarse y vestirse frente a personas impías y sin escrúpulos. Muchas veces,
Las camas de estas niñas ni siquiera cuentan con cortinas o pabellones que las protejan. Pero, dirán algunos, nos resultaría muy costoso implementar esto. Cueste lo que cueste, esto es lo que deben hacer. De lo contrario, serán juzgados y recibirán el castigo que les corresponde. Tampoco deben permitir que sus hijos permanezcan en su habitación una vez lleguen a los 7 u 8 años. Ay de ustedes, si no se dan cuenta del mal que están haciendo hasta que Dios los llame a juicio. Ya han visto cómo, aun siendo pequeños, sus hijos les han causado muchas faltas, pero cuando sean mayores, serán la causa de otras faltas, mucho más graves y funestas para ellos y para ustedes. Deben reconocer conmigo que, a medida que sus hijos crecen, es necesario redoblar sus oraciones y cuidados, pues los peligros aumentan y las tentaciones también. Pero díganme, ¿es eso lo que hacen? Desafortunadamente, no. Mientras eran pequeños, procuraban hablarles de Dios, los acostumbraban a rezar, vigilaban su comportamiento, les preguntaban si se habían confesado, si asistían a la misa, se aseguraban de que participaran en el catecismo. Sin embargo, cuando llegaron a los 18 o 20 años, lejos de mantenerlos en el amor y temor de Dios, de enseñarles la felicidad de quienes los sirven en esta vida y la tristeza que experimentaremos al morir sin Él, esos pobres hijos se presentan llenos de vicios, habiendo quebrantado los mandamientos divinos sin saberlo, con el corazón lleno de las cosas del mundo y vacío de lo divino. Y ustedes solo les hablan del mundo. Si se trata de una madre, a menudo le recuerda a su hija que otra joven se ha casado con un buen partido y que ojalá ella tuviera la misma suerte. Esa madre solo se preocupa porque su hija brille en el mundo, llenándola de vanidades y frivolidades, incluso a costa de endeudarse. La enseñará a caminar erguida, diciéndole que se ve mal por estar encorvada. Y ustedes se sorprenden de que haya madres tan ciegas. Lamentablemente, abundan esas que solo buscan la perdición de sus hijas. Otras veces, al verlas salir por la mañana, se preocupan más por si llevan el tocado bien puesto o si tienen la cara y las manos limpias que por preguntarles si ofrecieron su corazón a Dios, si rezaron las oraciones matutinas o si consagraron su día al Señor. De esto, ni hablar. Algunas incluso les dirán que no deben ser ariscas, que deben ser amables con todos y procurar hacer muchas relaciones, pensando que así se establecerán más fácilmente en el mundo. ¿Cuántos padres y madres, cegados por su ignorancia, le dicen a sus hijas: si te comportas bien, si haces con diligencia lo que te mando, te permitiré ir a la feria de Montmerle, o asistir a tal o cual fiesta importante? Es decir, si siempre haces lo que yo quiero, te arrastraré hacia el infierno. Dios mío. Así hablan los padres cristianos, cuando deberían orar día y noche por sus hijos, para que Dios les infunda un gran horror por los placeres mundanos y un profundo amor hacia Él, con el fin de salvar sus almas. Y lo más triste es lo que sucede con aquellas hijas que, por su propio impulso, se resisten a salir de casa. Son entonces los propios padres quienes las incitan, diciéndoles: si siempre te quedas en casa, tardarás mucho en casarte, nadie te conocerá en el mundo. ¿Quieres, madre infeliz, que tu hija busque relaciones? No te preocupes, ellas las encontrarán sin que tengas que preocuparte demasiado. Déjala pasar un tiempo y verás qué tipo de relaciones adquiere. La hija, cuyo corazón quizás aún no esté tan corrompido como el de su madre, dirá: como mandéis, pero el señor cura no está de acuerdo, nos dice que esto atrae la maldición de Dios sobre los matrimonios. Por mi gusto no iría al baile. ¿Qué os parece, madre? Dios mío, qué tonta eres, hija mía, por hacer caso del cura. Su oficio es advertirnos, con eso se gana la vida, pero uno toma lo que quiere y deja lo que no le interesa. Pero podremos cumplir el precepto pascual de este modo. ¡Ay, pobre niña! Si no nos quiere absolver, iremos a otro. Siempre hay alguien dispuesto a aceptar lo que otros rechazan. Eso sí, ten cuidado, hija mía. Regresa temprano, pero diviértete ahora que aún puedes. En otro momento, será una vecina quien opine: le dais demasiada libertad a vuestra hija, un día os causará un disgusto. Mi hija, responderá la madre. No, yo estoy muy tranquila al respecto. Además, le he dado buenos consejos, y ella me ha prometido seguirlos. Sé que solo se relaciona con personas decentes.
Espera un poco, madre ciega, y verás el resultado de su prudencia. Cuando el crimen se haga público, será un escándalo para toda la parroquia y llenará de vergüenza a la familia. Incluso si no se llega a saber nada, tu hija llevará, bajo el velo del matrimonio, un corazón y un alma corrompidos por las impurezas a las que se entregó antes de casarse, lo que será fuente de maldición durante toda su vida. Pero, dirá la madre, cuando me dé cuenta de lo que está haciendo, la advertiré para que se detenga. La privaré de salir, o al menos, la haré volver con el bastón. No le permitirás salir más, pero es un propósito inútil. Ella sabrá cómo actuar sin tu permiso, y si intentas impedirlo, también sabrá burlarse de ti y marcharse. Tú la habrás empujado a la perdición, pero no serás capaz de detenerla. Al ver esto tal vez llores, pero, ¿de qué servirán tus lágrimas? De nada, si no es recordarte el engaño en que has caído, y que debiste haber sido más prudente en la educación de tus hijos. Si dudas de lo que te digo, escúchame un momento. A pesar de la dureza de tu corazón hacia el alma de tus hijos, podrás ver cómo el primer paso es el más difícil. Una vez los has dejado extraviarse, pierdes todo control sobre ellos, y casi siempre acaban de la manera más desastrosa. Cuenta la historia de un padre que tenía un hijo que le daba toda clase de consuelos. Era juicioso, obediente, reservado, en fin, un modelo que edificaba a toda la parroquia. Un día, hubo unos festejos en un lugar vecino, y el padre le dijo: «Hijo mío, tú nunca sales, vete un momento a divertirte con tus amigos, todos son personas decentes, no estarás con malas compañías». Y el hijo contestó: «Padre mío, mi mayor placer, mi mayor recreo, es estar en vuestra compañía». ¡Qué excelente respuesta de un hijo! Prefirió la compañía de su padre a todos los placeres y a todas las compañías. «Hijo mío», le dijo el padre ciego, «si es así, iré yo también contigo». Y padre e hijo partieron juntos. La segunda vez que ocurrió un caso similar, el hijo ya no necesitó tantas instancias para decidirse. La tercera vez, partió solo, ya no necesitaba a su padre. Al contrario, él comenzaba a estorbarle. Sin necesidad de nadie, sabía perfectamente el camino a seguir. Su mente no pensaba más que en las músicas que escuchó y en las personas con quienes habló. Pronto, abandonó las prácticas religiosas que había seguido cuando estaba completamente entregado a Dios y comenzó a relacionarse con una joven mucho peor que él. El vecindario empezó a hablar de él como un libertino. Al darse cuenta de esto, su padre intentó intervenir en su vida y le prohibió salir sin su permiso, pero ya no encontró en el hijo la antigua sumisión. Nada pudo detenerlo. Se burlaba de su padre diciéndole que, porque él ya no podía divertirse, quería impedir que los demás lo hicieran. El padre, desesperado, no encontraba remedio y se lamentaba por su hijo. La madre, que veía más claramente los peligros de esas malas compañías, le había advertido muchas veces, diciéndole que otro día se arrepentiría, pero ya era demasiado tarde. Un día, al regresar el hijo de sus andanzas, el padre le pegó. El hijo, sintiéndose despreciado por sus padres, se alistó en el ejército. Al cabo de algún tiempo, recibieron una carta notificándoles que su hijo había muerto aplastado por los caballos. ¡Ay! ¡Qué terrible destino para ese joven! Dios quiera que no haya ido al infierno. Sin embargo, si se condenó, lo que parece probable por todo lo que sucedió, su padre fue el verdadero causante de su perdición. Y aunque el padre se entregara a la penitencia, todas sus lágrimas y mortificaciones no serían suficientes para liberar a su hijo de aquel lugar de tormento. ¡Ay! ¡Cuán desdichados son aquellos padres que sin darse cuenta arrojáis a vuestros hijos a las llamas eternas! Aunque lo que os digo pueda parecer algo extraordinario, al examinar de cerca la conducta de muchos padres, se revela que esta es la realidad cotidiana. Si aún dudáis de lo que afirmo, permítime profundizar un poco más. ¿No es cierto que os quejáis frecuentemente de vuestros hijos? ¿No lamentáis que no os obedezcan? Y es que, muchas veces, olvidáis el momento exacto en que disteis a vuestro hijo o hija este permiso tan fatal. Si quieres ir a la feria de Montmerle o a la fiesta de la taberna, no tengo inconveniente, pero regresa temprano. Y el hijo, tal vez, os responderá, dispuesto a cumplir vuestra voluntad. Vamos,
no sales nunca, bien te mereces un poco de diversión. Al principio, no le negaréis el permiso. Sin embargo, con el tiempo, ya no necesitaréis impulsarlo ni darle permiso. Entonces os quejaréis porque sale sin consultaros. Mirad atrás, madre ciega, y recordaréis que ya disteis ese permiso una vez por todas. Reflexionad sobre lo que sucederá cuando le otorguéis libertad para ir a esos lugares donde su mente distraída lo llevará. Queréis que vuestra hija adquiera relaciones para casarse. Pero, en realidad, con cada salida, no solo adquirirá muchas relaciones, sino que incrementará sus faltas. Estas se acumularán como una montaña de pecados, bloqueando la bendición de Dios sobre ellos cuando lleguen al matrimonio. ¡Ay de ellos! Ya están malditos por Dios. Mientras el sacerdote levanta su mano para bendecirlos, Dios, desde lo alto, lanza su maldición sobre sus cabezas. Desde ese momento, ellos serán víctimas de una fuente de desgracias imparable. Este sacrilegio, sumado a los anteriores, les arrancará la fe para siempre. Una vez en el estado matrimonial, donde creen que todo está permitido, su vida se convertirá en un abismo de corrupción, un abismo tan profundo que haría temblar al mismo infierno si llegara a presenciarlo. Pero todo esto no durará mucho. En poco tiempo llegarán la tristeza, el odio, las riñas, los malos tratos de un cónyuge hacia el otro. Pasados unos 5 o 6 meses de matrimonio, el padre verá a su hijo llegar furioso y desesperado, maldiciendo a su padre, a su madre, a su esposa, e incluso a quienes facilitaron el matrimonio. El padre, extrañado, le preguntará qué le sucede. Soy un desgraciado. Ojalá me hubierais aplastado al nacer, ojalá me hubierais envenenado antes de casarme. Hijo mío, le dirá el padre, todo preocupado, debes tener paciencia, quizás este mal sea pasajero. No me habléis. Si cediera a mis impulsos, me dispararía un tiro o me arrojaría al río. No soporto vivir entre peleas constantes. Sí, padre insensato, dejemos que el cura diga lo que quiera. Es necesario que el hijo adquiera relaciones, porque sin ellas, ¿quién se casaría? Vete cuando quieras, hijo mío, sé prudente, regresa temprano y mantén la calma. No cabe duda de que, si hubieras sido sabio, si hubieras consultado al Señor, no te habrías casado bajo tan mala estrella, pues Dios no lo habría permitido. Al igual que a Tobías, él mismo te habría escogido una esposa que al entrar en tu casa, habría traído paz, virtud y todas las bendiciones. He aquí lo que has perdido al despreciar los sabios consejos de tu pastor y seguir los errados de tus padres ciegos. En otro momento, será una hija herida y golpeada quien, llorando, se derrumbará en los brazos de su madre. Juntas, mezclarán sus lágrimas. Madre mía, qué desgraciada soy al haber elegido un marido como el que tengo. Es tan brutal y malvado. Temo que algún día oigáis que me ha matado. Pero, hija mía, ¿por qué no haces siempre lo que te manda? No me importa este lado, pero nada le satisface, siempre está enfadado. Pobre hija, le dirá la madre, si te hubieras casado con fulano, que te pidió matrimonio, serías mucho más feliz. Pero la hija responderá, te engañas, madre. No es eso lo que le debes decir, sino, pobre hija. Si yo te hubiera inspirado el temor y amor de Dios, si nunca te hubiese permitido correr tras los placeres, Dios no habría permitido tu desgracia. ¿Qué opinas, mujer? Deja que el cura diga lo que quiera. Sal siempre que quieras, sé prudente, regresa temprano y mantén la calma. Todo esto está bien, pero escucha con atención mis palabras. Un día, al pasar junto a un gran fuego, tomé un puñado de paja seca, lo lancé a la hoguera y le ordené que no se abrasara. Los que me observaban se burlaron de mí, diciendo, es inútil que lo adviertas, esto no impedirá que se convierta en cenizas en el instante. A lo que respondí, ¿y cómo? Yo le he ordenado que no se queme. ¿Qué opinas, madre? ¿No ves aquí un reflejo de tu propio comportamiento? ¿No es esto lo que haces, o lo que hace tu vecina? ¿No recomendaste a tu hija la prudencia cuando le concediste permiso para salir? No hay duda, me dirás. Pero, mujer, te dejaste arrastrar por la ceguera, y, sin saberlo, te convertiste en la verduga de tus hijos. Si sufren en el matrimonio, tú eres la única responsable. Dime,
¿No deberías haber trabajado con todas tus fuerzas para evitar que tus hijos cometieran el mismo error que tú cometiste en su lugar? La respuesta es clara. No contenta con haber sido tú, desgraciada, deseas que tus hijos lo sean también. ¿Y tú, hija mía, eres infeliz en tu nueva casa? Lo lamento profundamente, aunque no me sorprende tanto como si me dijeras que eres feliz, considerando las decisiones con las que te casaste. La corrupción entre los jóvenes de nuestros tiempos ha alcanzado un nivel tal que resulta tan improbable encontrar a alguien que reciba el sacramento del matrimonio de manera santa, como lo sería hacer que un condenado ascendiera al cielo. Pero, me diréis, todavía existen algunos. ¿Dónde están? Ah, sí. Los padres no tienen inconveniente en dejar a su hija a solas con un joven durante 3 o 4 horas en la tranquilidad de la noche. Pero, me diréis, son muy prudentes. Es cierto que lo parecen, pues la caridad nos lo hace creer. Pero dime, mujer, ¿eras tú realmente tan prudente cuando te encontraste en la misma situación que tu hija? Terminemos diciendo que, si los hijos son infelices en este mundo y en el otro, es culpa de los padres, que no tomaron todos los medios a su alcance para guiarlos por el camino de la salvación. Si lo hubieran hecho, el Señor sin duda los habría bendecido. En nuestros días, cuando un joven o una joven desean casarse, es frecuente que se les lleve a alejarse de Dios. Pobres padres y madres, cuánto sufrimiento os espera en la otra vida. Mientras vuestra descendencia exista, compartiréis los pecados que cometan, y recibiréis el castigo como si los hubierais cometido vosotros mismos. Además, tendréis que dar cuenta ante Dios por todas las almas que se condenen por causa vuestra. Todas esas almas os acusarán de haber sido el origen de su perdición. Esto es comprensible. Si hubierais educado bien a vuestros hijos, ellos, a su vez, habrían educado bien a los suyos, y todos habrían alcanzado la salvación. Pero esto no es todo, ya que también seréis responsables ante Dios de todas las buenas obras que vuestra descendencia podría haber realizado y no hizo, debido a vuestra culpa. ¿Qué opináis de todo esto, padres y madres que me escucháis? Si no habéis perdido completamente la fe, ¿no tenéis motivos para llorar al ver el mal que causasteis y la imposibilidad de remediarlo? ¿Acaso no tenía razón cuando os decía al principio que era casi imposible declarar la magnitud de vuestros deberes? Lo que hoy os he compartido es solo una pequeña parte de esta vasta y crucial cuestión. ¿Cuántos padres están arrastrando a sus hijos al infierno? Dios mío, ¿cómo podemos pensar en todos esos males sin estremecernos? Pero me diréis, hacemos todo lo que está en nuestras manos. Es cierto, hacéis lo que está en vuestras manos, pero lo hacéis para perderlos, no para salvarlos. Para concluir, quiero convenceros de que no estáis haciendo todo lo posible para salvarlos. ¿Dónde están las lágrimas que derramasteis, las limosnas que distribuisteis para pedir por su conversión? Pobres hijos, qué desgraciados por tener padres que solo se preocupan por hacerlos infelices en este mundo y aún más en el otro. Siendo vuestro padre espiritual, os doy ahora un consejo. Cuando veáis que vuestros padres dejan de asistir a misa o a las funciones religiosas, trabajan los domingos, comen carne en los días prohibidos, dejan de frecuentar los sacramentos y no buscan formarse en la fe, haced todo lo contrario. Que vuestros buenos ejemplos los salven a ellos, lo cual sería para vosotros una gran victoria.